Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de este jueves lluvioso, jueves 25 de julio, día de Santiago Apóstol. Saludamos a todas las poblaciones que hoy están de fiesta en su honor. Aparte de todas las noticias, muy buenas noches. También tendremos una entrevista con el candidato a la presidencia, el doctor Alejandro Yamatei, así que esté pendiente, pero debemos iniciar de inmediato. En efecto, y lo hacemos con imágenes de este asesinato a un hombre en la colonia La Florida, en la zona 19, esta misma tarde. Él trabajaba como supervisor de buses. Se trata del señor Ricardo Alvarado, de 45 años de edad. Él era mecánico. También tenemos conocimiento que era administrador de los buses de la 40R, que justamente a una cuadra de este lugar tienen su estacionamiento. Tras cometer el crimen, dos adolescentes huyeron en motocicleta con destino a la colonia San Francisco en la zona 6 de Misco, pero fueron copados por las fuerzas de seguridad y llevados al juzgado de menores en conflicto con la ley penal. La noche llegó acompañada de tensión a uno de los municipios de Izabal. Resulta que una decena de vehículos de transporte pesado fueron quemados en un confuso percance. Conforme avanzaba la noche del jueves, el barrio El Chupón del municipio del Estero en Izabal se iluminó repentinamente cuando varios camiones de carga fueron incendiados por cientos de pobladores de la localidad. Información proporcionada por vecinos que se comunicaron a nuestra sala de redacción da cuenta que los disturbios iniciaron cuando uno de estos camiones de carga pasó atropellando a un hombre que caminaba junto a su hijo menor de edad a la orilla de la carretera. Ambos retornaban a su vivienda tras efectuar labores en el campo. Debido al accidente, el hombre quedó tirado sobre la cinta asfáltica y murió al instante, mientras que su hijo adolescente fue llevado por socorristas en estado crítico a un centro asistencial. Pero lo que desató la ira de la población fue que tras percatarse del accidente, el conductor del pesado vehículo huyó del lugar e intentó refugiarse en el barrio El Chupón, por lo que una turba de alrededor de 500 pobladores llegaron hasta ese barrio en busca del conductor, pero al no poder identificarlo desataron su furia contra los camiones que ahí se encontraban estacionados. Hasta el momento se conoce que 10 de estos automotores fueron incendiados en su totalidad, representando pérdidas millonarias para los propietarios. Pero conforme transcurrían las horas, la tensión se incrementó porque dentro de la turba se infiltraron supuestos delincuentes que comenzaron a causar otros destrozos en los alrededores del barrio El Chupón, por lo que al lugar fue desplegado un contingente de la Policía Nacional Civil para retomar el control. Imágenes impresionantes que fueron captadas por nuestro colaborador Carlos Cruz, y también agradecemos a los televidentes que a través de nuestra línea de WhatsApp han enviado estas imágenes que podemos trasladarles a ustedes, que nos han dejado con una noticia impactante esta noche desde Izabal. 55 34 80 61. Pero bueno, continuamos, y es que entre la tarde y noche del jueves, las fuerzas de seguridad realizaron varios allanamientos contra el narcomenudeo. Veamos. Los 22 allanamientos con el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil se llevaron a cabo en 3 departamentos: Guatemala, Escuintla y Jutiapa. El objetivo principal de las autoridades era encontrar puntos de venta de droga y capturar a los responsables de los mismos. Como parte de los allanamientos que realizó la Policía Nacional Civil, se logró la captura de más de 11 personas. También se logró la incautación de marihuana, crack, cocaína, dinero en efectivo y diferentes objetos ilícitos que fueron localizados por equipos K9 en el interior de las residencias. Es muy importante mencionar que de las 22 diligencias, por lo menos 17 fueron confirmadas como puntos de venta de droga al menudeo. Durante estos allanamientos también se confirmó el hallazgo de armas de fuego y posible también ilícitos como municiones. Efectivamente, se lograron la incautación precisamente de una pistola calibre 9 milímetros con 2 cargadores y municiones útiles del mismo calibre, así como una escopeta calibre 12 con varias municiones útiles, las cuales eran usadas de manera ilegal. Dentro de las capturas también se registraron la de 2 sexagenarios. Dos hermanas fueron asesinadas frente a la puerta de su casa. Ambas regresaban como todos los días de vender desayunos y cobardemente fueron atacadas
por sujetos desconocidos, quienes les dispararon en múltiples ocasiones. Dos mujeres calificadas por sus vecinos como honradas y trabajadoras fueron asesinadas por presuntos extorsionistas justo cuando regresaban de vender desayunos. Sujetos desconocidos esperaron que las hermanas recogieran la venta y luego la siguieron. Antes de que pudieran entrar a su hogar ubicado en el asentamiento de la línea férrea, los delincuentes les dispararon en repetidas ocasiones. Hemos investigado un poco más, investigado los pormenores en relación al contexto de este lamentable crimen. En un inicio pues se hablaba que esto era jurisdicción todavía de la zona 21, sin embargo hemos confirmado ya con las autoridades que se trata del asentamiento de la línea férrea, eso en la zona 7 del municipio de San Miguel Petapa. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Y es que las hermanas Morales Quino pues venían de trabajar de vender comida. Ellas vendían desayunos, vendían panes, incluso pues algunas bebidas calientes a pocos metros del lugar. Se levantaban desde muy temprano y pues se posicionaban frente a una fábrica en donde ya tenían años de estar vendiendo alimentos. Posterior a ello, cuando acababan su mercadería, pues se conducían hacia su casa de habitación, que es esta casa que usted puede observar en su pantalla, pues en este preciso instante. Venían hasta este lugar y sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta, pues sin mediar palabra, les dispararon. La persona que se encuentra tendida acá a un costado de la línea asfáltica, pues sobre esta cuneta, pues fue identificada como Gloria Stephanie Morales Quino, de 20 años. Otra mujer también fue gravemente herida en el lugar, respondía al nombre de Reina Noemí Morales Quino, de 17 años, fue trasladada por el Cuerpo de Bomberos Municipales hacia la unidad de emergencia del Hospital Roosevelt. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, ya que ambas hermanas presentaban heridas de bala en el cráneo, pues la segunda hermana, la que fue trasladada, pues murió al arribo, pues a su llegada al centro asistencial. Es lamentable lo que ocurre acá en este sector. Los vecinos han salido consternados totalmente, incluso hemos platicado fuera de cámaras con familiares quienes no se explican qué es lo que pasó. Sin embargo, el Ministerio Público investiga un caso de femicidio en el que la víctima fue aparentemente asesinada por su propio primo, quien pretendía mantener una relación amorosa con ella. En menos de 24 horas, el Ministerio Público logró dar con el paradero del presunto asesino de María Hernández, que el 23 de julio perdió la vida de forma violenta. La estudiante salió en la mañana rumbo a su centro educativo, pero nunca regresó a casa, por lo que sus familiares la buscaron hasta encontrar su cadáver en un área boscosa de la aldea Las Canoas, en la zona 24 capitalina. Derivado de este tipo de pesquisas que realiza la Fiscalía con enfoque de género, pues se logra establecer en este caso la participación del primo en el femicidio de su prima. De acuerdo con la información preliminar que se logró recabar, él en varias oportunidades intentó mantener una relación sentimental con su prima. Es decir, viene la Fiscalía y logra hacer una investigación con enfoque de género y donde también logra de manera preliminar, porque todo esto es preliminar, estamos hablando tan solo de unas horas de haber cometido el crimen, se logra establecer una relación desigual de poder entre la víctima y su victimario. El presunto asesino fue identificado como José Manuel López Hernández, de 27 años de edad, quien pretendía a su prima. Investigadores encontraron rastros de sangre en la escena del crimen y al ubicar al acusado constataron que también tenía manchas de sangre en la ropa. El análisis y cotejo del INASIF dio positivo a la coincidencia de esta evidencia. Como usted recordará, ayer fue capturado el presunto asesino de María Isabel Vélez Franco. Pero pese al paso de los años en el rostro de la madre de quien en su momento fuera una jovencita llena de vida, ahora es evidente el dolor por la pérdida al paso del tiempo de su hija. Doña Rosa, sin embargo, nunca perdió la esperanza que este día llegara. Ella, de seguro, pienso yo pues que me ha de estar viendo y ha de estar, tal vez, no sé si feliz, pero yo lo que le podría decir a Marisabel, que la amo y que ni eso me devuelve la felicidad.
que me arrebataron cuando la mataron. Pero ella está en mejor lugar, ¿verdad? Pero sí, le puedo decir que misión cumplida, María Isabel. Años después del crimen, doña Rosa pudo decir estas palabras al conocer acerca de la captura del presunto asesino de su hija. Claramente recuerda ese domingo 16 de diciembre del 2001, cuando la joven salió de su casa rumbo a su trabajo de vacacionista, pero ya no regresó. 2 días después, fue localizada en un terreno baldío en Misco, violada y torturada. El hecho era violarla y ¿por qué no la dejaron libre, pues? ¿Verdad? Si hubiera salido embarazada yo la hubiera ayudado, ¿verdad? ¿Por qué matarla? La ahorcaron, le metieron cuchilladas, la dejaron tirada en un lugar baldío, como que era basura. No, hombre, no tienen derecho, no tienen derecho a estar vivos, pero como la vida no se la dio, sino Dios, pero ellos se la quitaron a ella. Pues es justo y necesario que pague. Cada rincón de la vivienda guarda un recuerdo de María Isabel. Tanto su mamá como sus 2 hermanos han tenido que aprender a vivir con su ausencia. Le gustaba esperarme en la puerta de mi casa cuando yo venía a la universidad y no me dejaba pasar hasta que no me decía, hasta que no me des un beso. Me iba a buscar a mi trabajo después de las clases porque ella se venía a la casa y yo me iba a la universidad. Pues, algunas veces, ¿verdad? Se fue a almorzar conmigo. En un par de veces se metió en la computadora. Pensé que estaba haciendo algún dibujo y que ya después de muerta me encontré unos mensajes que ella me dejó, que me decía que me ama infinitamente. Se lo encontré y ahí lo tengo y me hace llorar cada vez que lo leo. En las últimas semanas se han incrementado los asesinatos de mujeres y doña Rosa no es indiferente a lo que sucede. Se armen de valor y no tengan miedo porque no hay que demostrarles el miedo, aunque se da, pero que se armen de valor y que luchen porque sí se logra, sí hay justicia, porque tarda mucho tiempo, pero sí llega la justicia. Y a esas personas que lo hacen, pues que se arrepientan, ¿verdad? Porque tarde o temprano les va a llegar la justicia del hombre, pero falta la que les falta, la de Dios. Doña Rosa asegura que no guarda rencor contra el asesino de su hija y que la captura no se la devolverá. Pero su tranquilidad es que toda la lucha que tuvo durante 18 años tuvo resultados y ahora pide justicia. Estamos para la entrevista de esta noche. Volvemos a tener otro acercamiento con el candidato a la presidencia de la República, Alejandro Yamatei Falla, para hablar de un tema económico sustancial que sabemos es preocupación de la población y por eso el interés de abordarlo y preguntarle a los candidatos su punto de vista para que ustedes también se puedan enterar de qué proyectos habría a futuro. De nuevo, doctor, gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerlo aquí en Noticiete. Muchísimas gracias, Luis. Un verdadero gusto estar con ustedes, estimados amigos y amigas. Gracias a los canales de la Televisión Nacional por la entrevista. Y es que un tema medular en la economía de los guatemaltecos, del país, es el empleo. Y dentro de las necesidades, incluso de ese acercamiento que ustedes tienen, que me contaba hoy, tuvo con varias comunidades, por ejemplo, seguramente el tema recurrente del empleo sale porque es una necesidad, es un déficit de empleo. Hay una tasa de desempleo alta en el país, doctor. Por eso es tan importante las elecciones del 11 de agosto, porque no solo es el tema y la importancia del empleo, sino en la instalación de un modelo económico. El problema de Guatemala es que no tenemos un modelo económico. Guatemala, lo que hemos propuesto nosotros dentro del Plan de Innovación y Desarrollo es la puesta en marcha del modelo exportador. Eso significa alinear las políticas monetarias, cambiarias, crediticias y fiscales acorde a hacer de Guatemala un país exportador. El primer programa social que hay es el empleo. Si no hay empleo, la gente no puede llenar ninguna de sus necesidades básicas. El empleo es urgente y tenemos cifras alarmantes en donde
Más de 200.000 jóvenes se van a incorporar a la vida productiva del país este año y de esos van a tener un empleo formal con todas las de ley, menos de 20.000 el año entrante. Y no queremos maras. Por eso es tan importante las elecciones de este 11 de agosto, porque este 11 de agosto podemos marcar el rumbo de hacia la innovación, el desarrollo o el regreso a un pasado que nos está trayendo como consecuencia lo hecho en ese entonces en los empleos de ahorita. Guatemala tiene, poniendo ese modelo económico, la necesidad de jalar inversión. Necesitamos jalar inversión nacional y extranjera. Por eso es que llama tanto la atención cuando se frenan los proyectos de inversión en Guatemala tan drásticamente como lo hemos visto en los últimos días. Nosotros necesitamos darle al inversionista dos elementos claves: la certeza jurídica y el respeto a la propiedad privada. Sin esos dos elementos no lo podemos hacer. Y poder llevar esa certeza jurídica implicaría un trabajo muy arduo en los primeros 2 años del próximo gobierno, en donde podremos llevarlo a ese nivel de inversión, a grado de inversión al país. Tiene que ser un trabajo muy efectivo, 2 años, en donde estabilicemos el país y logremos hacer todo para que sea reconocido y le den el grado de inversión. Eso nos permitiría atraer un flujo de inversión muy grande que nos haría poder seguir generando empleos. El déficit de los empleos es muy grande y por lo tanto tenemos que principiar a abrir zonas económicas especiales. Esas zonas económicas especiales tienen que ir unidas de la mano, por ejemplo, con el Tren Rápido de Guatemala. Poner en funcionamiento el Tren Rápido de Guatemala en nuestro gobierno nos alcanzará para hacer 2,5 líneas del tren. La primera que va de Puerto Quetzal a Puerto Santo Tomás de Castilla, la segunda que va de Puerto Quetzal a Tecumumán, pasando por el puerto de Champerico, y en cada una de las estaciones que van a ver en ambos lados, son 4 estaciones, cada estación se convierte en prácticamente una zona especial económica, en donde hay zona franca, en donde hay hoteles, en donde hay todos los servicios para que podamos generar empleo y descentralizar la industria del país hacia el interior del país, para que podamos tener ahí todas las facilidades para poder generar condiciones económicas estables, no solo en la capital, sino en el interior del país básicamente. Pero ¿puede un presidente de la República generar todo este cambio? Sí. Porque aquí interactúan otros entes, digamos, el sistema de justicia, el Congreso de la República, pero otros órganos. Fíjese que, por ejemplo, poner a funcionar el tren no requiere el Congreso. Lo vamos a sacar en concesión porque Ferrovías es de Guatemala y entonces es del Estado de Guatemala bajo la administración del Ejecutivo, y lo que vamos a dar es en concesionamiento a la administración de Ferrovías, que agarran esas 2 primeras líneas. Con eso nosotros podríamos tener... Además ya existen. No, existe el derecho, pero es la vía que está ahí no va a servirnos, porque nos vamos por arriba, o sea, tenemos que venir el tren arriba, no va pegado al piso, sino que se tiene que venir por arriba. Es un tren que va a andar a 160 kilómetros por hora, entonces no puede ir pegado al piso, y eso nos evita muchos pasos, que habría que hacer pasos a desnivel, habría que construir muchas cosas, eso nos lo facilita. La inversión que se va a sacar para que podamos concesionarlo es una inversión al país de más o menos $7,000 millones, que lo tienen que ejecutar en 4 años o 5 años. Mire, tendríamos una ventaja, podríamos bajar un barco en Santo Tomás de Castilla, subir el contenedor a un tren y llevarlo hasta Canadá, porque la trocha ya sería ancha, no sería de trocha angosta como era antes. Hoy podríamos tener contenedores que vayan desde el Atlántico de Guatemala hasta Canadá o desde Canadá al Pacífico guatemalteco. Y eso se va aunado con algo que hay que hacer en el puerto, recuperar el puerto de Champerico, que nos lo hicieron, se recuerda, una piscina ahí que nos hicieron, la piscina más cara del mundo, y no digamos de qué gobierno fue porque está pintado de verde, y nos hicieron esa piscina grande que no sirve para nada, y hoy tenemos que poner ahí en Champerico un muelle Dolphin que es metido en el mar, en donde podríamos atraer, para que sea un puerto de cabotaje, desde donde puedan salir los barcos, cargar los barcos que puedan suplir al sur de México y poderle dar una especialización en un puerto de granel y de líquidos. El tren nos facilita la generación de empleo, el desarrollo de la agroindustria, la pesca, la ganadería,
las exportaciones, la producción agrícola, nos ayuda con el tema de seguridad porque podemos movilizar fuerzas de seguridad muy fácilmente. En caso de un desastre, nos sirven los vagones para poder servir de hospital y poder trasladar heridos a todos lados. Ese tren viene a ser es fundamental para el desarrollo del país. Pero no solo eso, eso tiene que ir de la mano con una política de incentivos a la producción agrícola. Nosotros tenemos que duplicar las exportaciones de productos no tradicionales en 4 años. Y eso significa poner en funcionamiento el Fondo de Garantía para el Desarrollo Rural, que son 2.000 millones de quetzales al año, que van para los pequeños productores, que los vamos a asociar en cooperativas, empresas campesinas asociativas o cualquier tipo de empresa. Les vamos a dar el crédito, los vamos a capacitar y vamos a hacer que ellos sean los que lleven su producto al mercado. Ya no intermediarios y coyotes, que son los que más ganan, sino el campesino, e incluso con buenas prácticas agrícolas, podamos hacer que este campesino pueda exportar directamente. Los cambios que Guatemala requiere en la productividad, en hacer que efectivamente podamos estar generando ese desarrollo rural, son básicos, son fundamentales para luchar contra la pobreza, luchar contra la migración, y es urgente que lo podamos hacer. Y ahí es en donde hay un elemento más, una zona económica especial más que es importantísima hacer, que de hecho ya llevamos el mensaje al Senado y Congreso mexicano, que es la instalación de un proyecto, el Plan de Desarrollo de la Zona Fronteriza Guatemala-México, que abarca a 40 municipios de Guatemala en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Quiché, que son los 3 máximos expulsores, digamos, de migrantes a los Estados Unidos, y que en conjunto con el gobierno mexicano, nuestra propuesta es que pongamos un banco de inversión para desarrollar la zona más pobre de México, que coincide con el sur de México en Chiapas, con nuestra frontera, y una de las zonas más pobres que tenemos en el país, que es en el occidente. Que es de donde migran mayor cantidad de ahí guatemaltecos. Está. ¿Pero siempre se refiere al tema agrícola o habría otro tipo de ahí es agroindustria, ahí es una zona franca, es la posibilidad de aumentar con 2 hidroeléctricas el potencial de abastecimiento eléctrico del lado de Guatemala al sur de México, que están teniendo graves problemas de abastecimiento para esa región. Podríamos generar una zona y aparte de eso, va la infraestructura vial, va el tema de la nutrición, va el tema de la salud y el tema de la seguridad, porque es recuperar una zona que tenemos perdida por parte de nuestro país. Pero digamos, usted está hablando de generar empleo a través de hidroeléctricas y que estas funcionen. No, es todo un proyecto que tiene que tener su propia capacidad de energía eléctrica, una zona especial de comercio, son zonas francas, es la posibilidad de hacerlo. Miren, la migración no la va a detener un muro físico. Totalmente de acuerdo. La migración no la va a detener un muro de armas. A la migración lo único que la detiene son los muros de la prosperidad. Y ahí hay que generar un muro de prosperidad. Si la gente tiene empleo, si la gente tiene vivienda, salud, educación y seguridad, la gente no se va. Pero son alianzas público-privadas, ¿cómo se podría generar todo esto? Entran los dos componentes, porque lo que nosotros estamos planteándole y le planteamos en primera instancia a las comisiones del Congreso y el Senado mexicano, y en segunda instancia se lo queremos hacer ya electos al presidente López Obrador, es la instalación del desarrollo en esa zona, en un proyecto que tendrá que arrancar muy rápidamente, que tendremos que contar con financiamiento extranjero, muy probablemente de los Estados Unidos, que son los más interesados en detener la migración, pero ahí sí es principiar a tocar las causas estructurales de la migración y no las causas coyunturales, que ahorita la preocupación son las causas coyunturales. Esto no se va a disminuir si no entramos a atender realmente las causas del problema de la migración, que en muchos es un tema económico. Pero ya llevamos algún tiempo escuchando dentro de las promesas de campaña, dentro de los planes de gobierno y dentro de las acciones que se incentivan los procedimientos fiscales, que hay incentivos para los inversionistas, que se quitan las trabas arancelarias. Todo esto como que lo quieren echar a andar, pero que ha fallado realmente, doctor. La voluntad de quererlo hacer. Es como que usted me diga, ¿por qué Guatemala no es un destino turístico importante? Si tenemos todo. Hoy estuve en una plática exageradamente interesante con el doctor Richard Hansen del Mirador. Claro.
Lo que tenemos ahí, hoy nuestro compromiso con el doctor Hansen fue, vamos a declarar la primer reserva silvestre de Latinoamérica y la vamos a poner ahí para evitar que nadie la toque. Tenemos un potencial turístico impresionante, y no tenemos ni siquiera un hotel. Hay que caminar 2 días para poder llegar o contratar un servicio en helicóptero, que no se puede. En la Semana Santa de este año a duras penas 5,000 gentes fueron a visitar. Y ahí está la Danta, la pirámide más grande del mundo. Y lo sabe Morgan Freeman y los que vieron el programa Nat Geo. De ahí no lo sabemos nadie. El turismo es un tema al que hay que apostar. Y ahí sí se requiere una ley de fomento al turismo. Y la ley de fomento al turismo no es que el feriado caiga en sábado y entonces lo pasemos al viernes y el domingo lo pasemos al lunes. No, eso no fomenta el turismo. Ahí sí tenemos que entrar en una ley que la tenemos ya lista para presentar en la próxima legislatura, en donde vamos a ponerle incentivos fiscales, vamos a declarar ciertas zonas, como por ejemplo el tema de, en Izabal, el tema de todo el área garífuna, ahí en Livingston, en donde en Livingston, que fue el primer puerto de Guatemala, lo vamos a declarar la cabecera de Livingston, un duty free, un puerto libre, y vamos a hacer que haya ahí un atracadero para los buses, para los cruceros, y podamos tener ahí todas las facilidades de hotelería y de todo el que se quiera instalar. Así el que quiera comprarle una loción a su novia puede ir a Livingston sin impuestos, o si viene del extranjero igual. Nosotros tenemos que hacer cosas novedosas para atraer el turismo a nuestro país. La meta es duplicar el número de turistas en 4 años y para eso tenemos que apostar a la generación de condiciones en el país. 2.200 sitios arqueológicos en Petén, no los conocemos. Y de los números de la estadística, para responderlo pues, en ese término preciso, ¿cómo podemos mejorar en cuanto a empleo se refiere? No sé si en porcentajes o en generación. Tenemos que generar en los próximos 4 años 1 millón de empleos, directos e indirectos, con todas las obras que se van a hacer. Tenemos una cosa muy importante, Luis, tenemos que mantener la estabilidad de los precios. Y para mantener la estabilidad de los precios tenemos que apostar a tener una tasa de inflación por debajo del 5%, para que la población no sufra con eso. Mantener los índices macroeconómicos del país atrae la inversión, pero mantener la inflación hace que la gente siga teniendo el mismo poder adquisitivo, para que entonces podamos principiar a no sufrir tanto con los elevados precios y logremos, mejorando la productividad, ver un declive en los precios de la canasta básica, que nos están golpeando muy fuertemente en el bolsillo. La cebolla pasó de 2.50 a 7 quetzales la libra, porque simple y sencillamente no hubo suficiente producción. Nosotros tenemos que producir más y es ahí en donde el Fondo de Garantía para el Desarrollo Rural va a ser fundamental para que podamos producir más, pero también las políticas económicas del gobierno. Y algo a lo que tenemos que apostar, sin duda, es a la consolidación y el fortalecimiento de las MIPYMES. Tenemos que hacer que las MIPYMES, porque ellas son las que más contratan gente en el país, las MIPYMES son realmente la fuerza de este país. Es impresionante el nivel de emprendimiento que hay en el país. Y es ahí en donde tenemos que trabajar, en ese emprendedurismo, en esa capacitación a través del INTECAP y en la instalación del Fondo de Garantía para que todos aquellos que salgan del INTECAP puedan tener, si no lo tiene, un recurso muy barato para poder emprender su negocio. Nosotros necesitamos hacer de Guatemala un país de empresarios y no un país de empleados. Pues muchísimas gracias, doctor Alejandro Yamatei, por esta orientación en cuanto al tema económico y sobre todo la generación de empleo. Nos vamos a encontrar pronto para seguir hablando de otros temas y orientar a la ciudadanía. Va a ser un gusto, Luis, seguirnos viendo. Parece que muchos días más. Y a ustedes, estimados amigos y amigas, no se les olvide, este 11 de agosto tenemos que ir a votar y hacer que Guatemala cambie y sea diferente. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Gracias, doctor Alejandro Yamatei. Interesante entrevista con la que iremos ahora a la pausa comercial para volver con más noticias. No cambien. Una bebé de apenas 6 meses de nacida se convirtió en la primera víctima de dengue hemorrágico en Retaluleu. En las últimas horas se da una lamentable pérdida debido a que una bebé de 6 meses de haber nacido falleció en un centro asistencial de Retaluleu. Esto pues fue diagnosticado como un caso de dengue hemorrágico. Los familiares de la bebé pues están angustiados en cuanto a esta situación.
Ellos son residentes del Cantón Perú, zona número 4 del departamento de Retalhuleu. El padre de la bebé nos va a explicar sobre esta situación. ¿Cuál es su nombre? Santiago Velázquez. ¿Qué fue lo que pasó, don Santiago? Buenas noches, Mario, buenas noches. Fíjese, Mario, que mi hija acaba de perder a una hija de 6 meses de edad, lamentablemente a causa del dengue hemorrágico. Mi hija tenía 6 meses. El día martes mi hija tipo 2 de la tarde empezó con fiebre. Se entró tipo 2:30 de la tarde, 4:46, tengo la hoja todavía, 4:46, a ella le entregan un diagnóstico médico, según el doctor, solamente un resfriado común. En ningún momento se le practicó un examen médico para ver alguna posible infección o algo más en su sangre, nada. Solamente fue un examen físico y, como le digo, como veredicto del doctor, un resfriado común. ¿Se sabe de que ella falleció cuando iba a ser trasladada hacia Mazatenango? Eso es correcto. Fíjese que el día de hoy mi niña, a partir de las 6 de la mañana la vimos diferente, como que con pocas ganas de moverse o algo. Entonces decidimos llevarla, hacerle otro chequeo a una clínica particular. En traslado hacia eso iba ella tipo 9 de la mañana y la niña entró como en shock. Realmente le atacó una temperatura muy interna porque por fuera ella no se le sentía. Una temperatura interna. En el camino mi niña se empezó a poner fría de las manitas, cachetes y cuello, y en el cual mi niña entró en estado de shock a las 10 de la mañana. ¿Expulsó sangre? Fíjese que sí, eso es correcto. De hecho nos lo dijo el doctor que a última hora la estaba atendiendo. En ningún momento nos daban ningún diagnóstico, hasta cuando mi niña, ella tuvo 3 paros cardíacos dentro de la clínica y otros 2 más cuando iba a Mazatenango. Ella expulsó sangre por lo que fue la boca, la nariz y los oídos. Y en el certificado de difunción explica que fue por dengue el cual fallecimiento de mi niña. Realmente yo sé que esto no va a devolverle la vida a mi hija, pero lo que yo quiero llegar es que hagan conciencia realmente a los entes que corresponda, a las delegaciones, que realmente hagan conciencia que está siendo afectado un departamento por lo que es dengue hemorrágico. Tenemos actualización informativa. Recuerda usted que empezábamos esta emisión con los vehículos, con los camiones quemados en Izabal. Ya el vocero de la Policía Nacional Civil, Pablo Castillo, tiene otros detalles que han logrado indagar en el propio lugar de los hechos. Así que adelante con lo que tienen. Pablo, buenas noches. Gracias, licenciado Luis Pellicer. Muy buenas noches a toda la audiencia. Queremos informar de que la Policía Nacional Civil reporta un accidente de tránsito en ese lugar que fue lo que origina precisamente estos disturbios. Es un accidente que provoca el fallecimiento de un menor de edad, para lo cual pues se originan estas molestias por parte de un grupo de pobladores del lugar. Ya el director general de la Policía Nacional Civil ha nombrado los equipos de Fuerzas Especiales de Policía que están próximos al lugar para poder retomar el control y los cuales van a permanecer durante toda la noche en ese lugar. Se hablaba de capturados, de heridos. ¿Qué hay al final de cuentas? Al final de cuentas tenemos el lamentable fallecimiento de un menor de edad que se encontraba aparentemente en un bloqueo, y tenemos también una persona que también resulta lesionada producto de este accidente de tránsito provocado por un camión. Es la información oficial hasta este momento. Ya, como le mencioné, licenciado, las Fuerzas Especiales de Policía pues están próximas al lugar para poder retomar y restablecer el orden en el lugar. Bueno, muchas gracias por la información. Lamentamos la muerte de este menor de edad. Vaya hecho confuso de igual manera que se da pues provocado por un accidente allá en Izabal, en las cercanías del Estor. Comunicaciones prepara su debut en el torneo Apertura 2019 contra el Cobán Imperial el próximo sábado. Hoy por la mañana, el conjunto albo realizó trabajo táctico ofensivo y definición. Además, Mauricio Tapia paró el probable 11 para enfrentar a los Príncipes Azules. Este sería con José Calderón en el arco, Castillo, Umaña y Rafa Morales en línea de 3, Sarabia, Gordillo, Steven Robles, Robin Betancourt en el medio campo y como delanteros Lombardi, Hernández y Agustín El Tin Herrera.
Esta mañana se dio a conocer el lamentable fallecimiento de un futbolista, uno de los más destacados de Comunicaciones, quizás uno de los referentes, que cuando conocemos de la historia, definitivamente conocemos de Óscar, el Conejo Sánchez. Así es, María René, por supuesto la familia de Noticiete ha hecho presente a las honras fúnebres que familiares y amigos están rindiendo en este momento a Óscar Enrique Sánchez, el goleador, el 10, como era conocido pues, por la afición guatemalteca. Una noche triste, una noche pues, de luto para el deporte nacional. Ha perdido a uno de sus más grandes exponentes del fútbol guatemalteco. Justamente ahora pues, podemos apreciar cómo familiares y amigos han venido hasta este lugar a pesar de la intensa lluvia que desde horas de la tarde pues, está afectando este sector de la zona 8 de Misco. En estos momentos pues, podemos escuchar parte de lo que es un servicio religioso evangélico que está siendo ofrecido en la capilla en donde su cuerpo está siendo velado. Mañana, compañeros, a las 3 de la tarde será el entierro justamente acá en el cementerio Los Parques y por supuesto se espera la llegada de todos sus familiares, de todos sus amigos y por supuesto la afición guatemalteca. A esta hora de la noche hemos podido apreciar que sus excompañeros, varios de sus excompañeros de equipos como Comunicaciones, Municipal, Aurora, incluso Selecciones, han dicho presentes y están acompañando a su amigo hasta el último momento. Descanse en paz el Conejo Sánchez, por supuesto. Tenemos la cobertura especial de los canales de la televisión guatemalteca, por supuesto Noticiete a esta hora de la noche. María René, este es mi reporte, regreso contigo al estudio central de Noticiete. Bueno, y esto es lo que está ocurriendo en este velatorio del Conejo Sánchez, que deja un gran legado en el fútbol y definitivamente pues hay algo muy especial en este primer juego de liga que se estará celebrando en el Estadio Doroteo Guamuch Flores este sábado en punto de las 8 de la noche. Por supuesto usted podrá ver este juego por Canal 3 y allí también será ese minuto de silencio tan importante para alguien que fue un goleador, un exponente para Comunicaciones. Ahora, para despedir, queremos comentarles que el próximo 17 de agosto en Casa Noj de Quetzaltenango iniciará el diplomado en Periodismo y Medios Digitales impulsado por Mentec y la Universidad Regional de Guatemala. La inscripción está abierta y las personas interesadas en participar pueden comunicarse al teléfono 2410-3000 a las extensiones 11270 y 11431 o bien pueden enviar un correo electrónico a técnicosydiplomados@canal3.com.gt. Así es, María René, en esta noche de lluvia les dejamos y les agradecemos el favor de su atención. Feliz noche.